hacer circular el fluido dentro de la caldera. ¿Okay? Circulación. Eso es el sistema de circulación. ¿Okay? Ahora, ese sistema, los fluidos pueden tener, ¿okay? ¿Cuántos fluidos va a tener? ¿Okay? ¿Cuántos fluidos va a haber ahí? Voy a tener agua, voy a tener vapor, voy a tener aire, ¿okay? Combustible. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener, ¿okay?, el fluido de trabajo, ¿okay? Entonces, dependiendo del tipo de circulación del fluido de trabajo, yo la puedo clasificar en la circulación de un solo paso, ¿okay?, que son las calderas que el agua, que es el fluido de trabajo, entra y sale, nada más, o las calderas que utilizan recirculación. Entonces, esa es una clasificación. ¿Okay? Ahora, en las calderas, respecto al aire, ¿okay?, a los gases, en líneas generales, ¿okay?, yo las puedo tener clasificadas según el sistema de tiro, ¿okay? El sistema de tiro. ¿Por qué lo llaman sistema de tiro? Quizás esa palabra de tiro viene de lo que antes se utilizaba en las embarcaciones, ¿okay?, para sacar los gases de combustión, ¿okay?, y por eso lo llamaban tiro, ¿okay?, pero básicamente era para sacar los gases de combustión, pero luego se dieron cuenta que era importante meter aire también. Entonces hubo la clasificación de sistemas de tiro forzado, los que metían aire, y tiro inducido, los que sacaban los gases de combustión. Era la clasificación correspondiente. Quizás esto lo debía haber adelantado antes de ver la circulación. Ok. Y con respecto al sistema de tiro, ¿okay?, lo podemos clasificar en tiro mecánico o tiro inducido, o tiro natural. ¿Por qué tiro mecánico o tiro natural? Porque en el caso de la chimenea en los hogares, ¿okay?, si yo tengo, ¿okay?, un hogar o una chimenea, yo tengo el fuego acá, ¿okay?, y la chimenea saca los gases de combustión acá. Yo le hago una pregunta: ¿por qué lo que se está quemando por acá, ¿okay?, saca los gases por acá y no se mete en el recinto? ¿Por qué? Son gases residuales, entonces no tiene el mismo funcionamiento del sistema. ¿Pero por qué? Porque ya está quemado el combustible, o sea, la energía ya se... Pero ¿qué tiene que ver con la energía? ¿Cuál energía?
por la geometría del ducto. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí se va a establecer, ¿verdad?, una columna de aire que tiene un peso, y ese peso es la densidad del aire, ¿ok?, por la altura correspondiente, ¿ok?, y va a depender de la temperatura, ¿ok? Ahora, la que está adentro, ¿ok?, va a tener un peso diferente. ¿Por qué? ¿Importa la composición? No importa la composición. ¿Por qué no importa la composición? ¿Por qué? Porque los dos tienen, ¿ok?, un R muy parecido. Entonces, como tienen un R muy parecido, no importa la composición, no importa que tenga la misma temperatura. Entonces, como tiene la misma, si tiene la misma temperatura, pues por supuesto tiene la misma densidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí, la que está aquí adentro, tiene una temperatura mucho mayor, por lo tanto la densidad es mucho menor. Por lo tanto, el peso de esta columna es mucho menor. Y si es mucho menor, ¿qué pasa? Como si fuese una succión, algo así. Lo que Bueno, tengo sí, es pero o sea, de abajo hacia un arriba. desbalance. ¿Ok? Que ese desbalance, que es simplemente que este desbalance está empujando hacia acá. Y si usted se sienta aquí, siente cómo entra el aire. Y si usted agarra un papel y lo pone frente a la chimenea, se ve que está succionando el aire. Yo también lo puedo poner así. ¿Y por qué succiona? Por la diferencia de presión. ¿Ok? Entonces, eso es tiro natural. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún ventilador. Ok, entonces, por eso la caldera tiene la clasificación con respecto a esos aspectos, que es la clasificación respecto al sistema de tiro, al sistema de circulación, ¿okay? Y lo vamos a ver con más detalle ahora en adelante. Ahora volvemos a discutir calderas, sobre todo la parte de iluminación, Ahora vamos a entrar. Ok, entonces fíjense que la clasificación del generador, lo que vimos, ¿verdad?, fue que había calderas pirotubulares y calderas acotubulares. ¿Cuál es la limitación de las calderas pirotubulares? La presión que puede... La presión, ¿verdad? Que la presión no puede ser muy alta. Y si la presión no es muy alta, yo puedo usar esa caldera para generar electricidad, por ejemplo. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque para generar electricidad yo necesito alta presión. ¿Por qué? Porque necesito obtener eficiencia, una eficiencia alta. Por lo tanto, entonces, cancelado eso. Normalmente son calderas que la aplicación está dada
para calderas pequeñas. ¿Ok? ¿Cuál es la clasificación? La podemos tener, ¿ok?, clasificadas dependiendo del horno. Después, el horno puede ser un horno integral, puede ser un horno separado. ¿Okay? ¿Qué significa un horno integral o un horno separado? Por ejemplo, esto es una caldera, ¿okay?, y este es el horno. Aquí es donde se da la combustión. Entonces fíjense que esta es la caldera, ¿okay?, y el horno está separado completamente. Esto, evidentemente, eso es un horno separado. Ahora, esta caldera es un horno integral. Aquí está el horno. Estos son los tubos de la caldera. Esto es el horno. Esta es la caldera. Este es el horno. Estos son los tubos. Esto es una caldera integral. Ok, ahora podemos, dependiendo del tiro, ok, con respecto a la posición, puede ser verticales o horizontales. Esta es horizontal, estas son verticales. También pueden ser, okay, tubos sumergidos o tubos expuestos. ¿Qué relación tiene eso? ¿O qué importancia tiene eso? Que fíjense que en este caso el nivel de ebullición, okay, el nivel de la caldera es hasta acá. ¿Qué significa eso? Que los gases están en contacto con el vapor, por lo tanto la salida del vapor por acá, ¿okay?, es vapor más o menos seco. ¿Por qué? Porque hay una parte que el vapor va subiendo por acá, sube por acá y está en contacto con los gases de combustión. Por lo tanto, se consigue evaporar cualquier gota de líquido que puede arrastrar el vapor cuando sale. En cambio aquí no. ¿Okay? Aquí el nivel del líquido está por encima del nivel de los tubos. Entonces, aquí esta caldera produce vapor húmedo con un cierto valor de humedad grande. Hay otras calderas que pueden tener ventiladores de flujo forzado. Por ejemplo, este tipo de caldera. ¿Okay? Este tipo de caldera, estas son calderas muy viejas, ¿okay? Estas son calderas mucho más modernas. Actualizado. Estas son de varios pasos. Fíjense que en este caso, esto que está acá es el primer paso. ¿Okay? Este es el primer paso que constituye el horno. ¿Okay? Luego los gases regresan por estos tubos que están acá y luego van hacia acá nuevamente y regresan por acá para salir por la chimenea que está en esta parte de acá. O sea que eso significa que los gases, ¿cuántas veces recorren la longitud de la caldera? 1, 2, 3. 3. ¿Tres? Sí, 1, 2, 3. ¿Cuántos pasos tiene? ¿Cuántos pasos? ¿4 veces? 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Ok. 4 pasos. ¿Okay? Esas calderas también tienen
sea, sensores de nivel y eso de Claro, por supuesto, acá tiene todos los dispositivos de control del nivel. Esta caldera es idéntica, de la misma marca, inclusive de la que nosotros tenemos ahí. Eso le iba a preguntar, que si esa era como una caldera que... Es exactamente igual. ¿Ok? Y tiene un ventilador de tiro forzado. ¿Ok? Este ventilador toma aire del ambiente y lo descarga en la caja de viento. La caja de viento es esta cámara que aparece aquí, que alimenta al quemador que aparece acá en esta parte. ¿Okay? Y este es el horno. Este es el horno de la caldera, el tubo principal de llave. ¿Usted supo del accidente que hubo en Coca-Cola con la explosión de una caldera? No, pero eso fue hace años. Pero al parecer dejaron el paso de gas del quemador encendido. Y cuando hicieron el arranque hizo una explosión y o sea, la tapa frontal pues salió disparada y le arrancó el brazo a uno de los trabajadores. Bueno, fíjese que en el procedimiento de arranque, Sí, pero le dio un brazo. en el procedimiento de arranque hay una serie de pasos. En el procedimiento de arranque lo primero que se hace es verificar los niveles de agua. Hay una serie de permisivos que se tiene que hacer, o sea, hay agua dentro del sistema, el otro permisivo es, están cerradas las válvulas de combustible, está cerrada la entrada de aire, no, está abierta, perdón, debe estar abierta porque queda en posición abierta de entrada de aire del ventilador, una serie de permisivos. Luego entonces empieza con la verificación, las otras verificaciones, entre ellas está el piloto, el combustible del piloto, si hay llama, si no hay llama, etcétera, etcétera. O sea, La purga incluso del gas. Después que está todo, después que ha pasado todo, entonces viene con el proceso. El proceso, ¿qué hace? Porque en el proceso viene el proceso de purga. Después que tiene todos los procesos, viene el proceso de purga. El proceso de purga, ¿qué hace? Lo que hace es que se enciende el ventilador. Se enciende el ventilador, se abre, se cierra completamente el ventilador, se abre completamente el ventilador y luego empieza a cerrarse lentamente, ¿okay? Y se verifican los niveles de presión, a ver si los niveles de presión detectan que está circulando aire. ¿Okay? Entonces, si se detecta circulación de aire, entonces los dampers se ponen en posición de entrada, del siguiente paso, que sería el paso del combustible para el piloto, entrada del piloto. Una vez que está en ese paso, se enciende el piloto, ¿okay? Y luego que se enciende el piloto, se verifica la presencia de la llama. Si no hay llama, se aborta el procedimiento completo. Si no hay llama, se aborta el procedimiento completo y así le den al encendido, no entra. O sea, hay que volver otra vez desde cero.
Pero eso Y si se detecta llama, entonces va al siguiente paso. Y incluso el PLC ya hace el medicamento. No, sí, eso es hablado, pero todo eso está programado, Va y luego entonces se sale del piloto y se entra, ¿okay?, a el combustible, la inyección del combustible principal. Antes de abrir el combustible principal, se verifica si hay presión de combustible principal. Si no hay presión de combustible principal, no se abre y se aborta el presidio. Entonces, si está normal, se abre. Si está normal, se abre, ¿okay?, y se verifica otra vez. Si aparece la llama, ¿ok?, ya entonces está el procedimiento de encendido. Se pasa al procedimiento de encendido normal. Si no aparece la llama, se aborta el encendido y hay que empezar de nuevo, de cero otra vez. Bueno. Ok. Sigamos. Ok. Ahora, ¿dónde se usan estas calderas? Estas calderas se usan en calefacción, en procesos básicamente. Decíamos dónde. Yo se lo mencioné la vez pasada. Tintorería, lavandería. Ahí es la... ¿Dónde? Ahí al frente. ¿Dónde? En el hospital. ¿Okay? universitario. Ellos utilizan, ¿para qué? Para cocinar, para esterilizar. Ok. Y las acotubulares, entonces, las podemos clasificar, ¿okay?, de acuerdo a la circulación, en circulación natural, ¿okay?, cuando el proceso de circulación, yo no tengo un dispositivo mecánico para hacer circular el fluido, ¿okay?, sino que se hace de forma natural, ¿okay?, que va a depender una clasificación que va a depender de la posición de los tubos, el número de los tambores, etc. ¿Okay? Hay una que puede ser asistida o controlada, que yo le puedo colocar una bomba para ayudar al proceso de circulación, o forzada, que sería un proceso donde yo pongo la bomba para que haga el trabajo completo, ¿okay?, o un solo paso, ¿okay?, para el caso de circulación de presión universal, como habíamos dicho. Y con respecto al sistema de tiro, existen sistemas de circulación natural. Es obvio que el sistema de circulación natural tiene la limitación de la capacidad de aire que pueda meter para la combustión. Forzado, cuando agarra aire del ambiente y lo forza a que entre. Inducido, cuando lo que hace es que induce el aire a que entre, sacando los gases calientes, ¿okay?, y el equilibrado, cuando yo uso un ventilador en la entrada y un ventilador en la salida. Y dependiendo del tipo de servicio, están las motrices, las estáticas, ¿okay?, y pues tenemos las de proceso, generación de potencia, por ejemplo, también. ¿Okay? Y en una clasificación también
dependiendo del tipo de horno, los quemadores frontales, quemadores tangenciales o inclinales, quemadores verticales, ciclónicos, ¿ok? Quemadores de carbón triturado. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo a partir de ahora. Ok, vamos a comenzar entonces con el circuito de ebullición. El circuito de ebullición natural. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el circuito de ebullición? Bueno, vamos a tener un tambor de separación. ¿Por qué necesitamos el tambor de separación? Bueno, porque yo no puedo meter, ¿okay?, la mezcla de vapor y líquido que sale del circuito de ebullición. ¿Okay? ¿Por qué no lo puedo meter aquí? Porque sencillamente yo tengo que separar el líquido para que se siga evaporando. Y tiene que ser un vapor lo más seco posible, porque si yo meto vapor, ¿okay?, dentro del circuito de ebullición, voy a tener problemas en los sobrecalentadores, que es el siguiente equipo que voy a ver. ¿Okay? Entonces, por esa razón yo debo secar. ¿Okay? Ahora, el problema, ¿cuál va a ser? El problema, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el problema? Que si yo meto agua líquida en el sobrecalentador, si yo meto agua líquida en el sobrecalentador y después lo voy a pasar a calentar más, el agua, ¿qué le va a pasar? Se va a evaporar. Pero el agua se evapora y ya está. ¿Hay algún problema con eso? Aparentemente no. El problema está en que cuando pasa agua líquida, el porcentaje de sólidos disueltos, ¿okay?, es más grande en el líquido que en el vapor. Entonces, si la cantidad de sólidos disueltos es más grande en el líquido que en el vapor, eso significa que esos sólidos disueltos, cuando el líquido se evapora, ¿okay?, ya no van a estar disueltos, sino que van a ser sólidos y se van a transformar en arenilla. Y esa arenilla va a parar ¿a dónde? En la tubería. En la tubería. Y si sigue la tubería, va a erosionar la tubería. ¿Y va a llegar a dónde? A la turbina. Y va a seguir erosionando. Entonces, por esa razón, yo tengo que hacer que el fluido que está aquí no lo voy a meter a la buena por aquí y listo, sino que tengo que separar, ¿okay?, la mezcla que viene de líquido y vapor para que el líquido se recircule y el vapor solamente salga por asegurándome. ¿Por qué? Porque yo sé que esta mezcla que está acá tiene una alta concentración de sólido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una alta concentración de sólido? Bueno, porque ustedes saben, ustedes nunca se les ha quemado el agua. ¿Cómo? Nunca se les ha quemado el agua. Claro, bro. Sí. ¿Ah? A mí totalmente me pasa. ¿Qué pasa cuando a usted se le quema el agua? Queda como una arenilla blanca. Ajá, ajá, ajá. ¿Y ustedes vieron que el agua tenía eso? ¿No la vieron? Yo sí, esa es agua filtrada. ¿Dónde estaba el agua? ¿Dónde estaba esa arena? Disuelta en el agua. Estaba disuelta. Estaba disuelta. Entonces, así aparece
¿ok? En el agua en la caldera. Entonces, por esa razón, el agua no debe tener presencia en la entrada al sobrecalentar. Ok, perfecto. Por esa razón, entonces, justificamos la presencia de esto que aparece aquí. Uno cuando trabaja en caldera, Esto que aparece aquí. uno le hace periódicamente ppm a las muestras de agua para ver cómo están trabajando los filtros antes de la entrada de la caldera. Claro, por supuesto. Ok. Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que entonces yo tengo un tubo bajante, ok, y acá se conecta este tubo bajante, no está recibiendo calor, este tubo bajante no está recibiendo calor, y se conecta en la parte de abajo con el tubo elevador que sí está recibiendo calor. ¿Okay? Está recibiendo calor y el agua se empieza a evaporar. Empieza a evaporar, sale por aquí y se da el proceso, ¿okay?, de evaporación y el líquido retorna por aquí. ¿Okay? Profe, el lado izquierdo está que aislado. El lado izquierdo, esto que está acá, ¿okay?, esto que está acá es la parte exterior. Esto que está acá es la parte interior de la caldera. Yo digo por ejemplo, si no está recibiendo calor, porque está afuera o está aislado. No, esto puede estar aislado. Está aislado para que la temperatura. ¿Qué temperatura va a tener esto? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Líquido saturado. La temperatura líquida saturado, ¿a qué presión? Presión de La presión atmósfera. de la caldera. La presión de la caldera. ¿Qué presión de la caldera tiene? 600, 700 PSI. Ok, líquido saturado. Bien. Entonces, Está más frío todavía. entonces yo aíslo a esto para que no pierda calor y se Ok. mantenga la temperatura. Ok. Ajá. Ok, entonces lo que me interesa a mí es que esto que está acá sí esté dentro del proceso aislado. ¿Por qué? Porque esto va a estar recibiendo calor del proceso de combustión. Esto es lo que está recibiendo del proceso de combustión. O sea, que aquí es donde se está dando la combustión. Bien. Ok. Ahora, ¿por qué el fluido circula aquí? Otra vez, la diferencia de densidades. ¿Por qué la diferencia de densidades? Porque esta densidad es la densidad del líquido. ¿A qué condición? A la de presión del vapor. ¿Y qué densidad voy a tener aquí? Una densidad promedio entre la del líquido saturado hasta un vapor saturado acá. Después vamos a decir que no podemos llegar a vapor saturado. No podemos llegar a vapor saturado. ¿Okay? Llega Matar. vapor saturado allá arriba. No No. podemos llegar a vapor saturado. ¿Por qué? Lo vamos a ver después. Ok. Aquí, Justamente arriba. aquí. Ahora lo vemos.
Ahora, aquí tenemos una caldera, ¿okay? Con el esquema, ¿okay? Completo, donde se puede ver el tambor, ¿okay? El circuito de ebullición, los elementos adicionales de transferencia de calor y el recorrido, donde entra el agua de alimentación. ¿Dónde vimos eso? Aquí. Aquí vimos todos los componentes de eso, ¿ok? Ahora lo estamos viendo, poco a poco lo estamos viendo ya en un esquema que se parece más a vamos a decir, a una máquina real, ¿ok? Entonces, y no solamente eso, sino que lo estamos viendo también en el diagrama TS. Entonces, así vemos, ¿verdad? Que el diagrama TS, que lo vimos que comenzaba, ¿dónde? Estaría comenzando en la salida del condensador, acá. ¿Okay? Entonces, esto sería la entrada del agua de alimentación. Ahora, ¿por qué el agua de alimentación está aquí? Porque este elemento no tiene calentadores. Este ciclo no tiene calentador. ¿Okay? Pero de aquí tendría que tener, ¿okay? la salida, la entrada, ¿okay? La salida del último calentador. ¿Okay? Entonces, estaría entrando acá. ¿Okay? Entonces, voy a entrar acá a C y entra al tambor. ¿Okay? Entonces, después entra aquí. Baja aquí, baja acá, sube, y este es el circuito de ebullición. Ese circuito de ebullición se hace de aquí hasta acá. Este de aquí hasta acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y de aquí a acá se hace de aquí a acá. pH. ¿Ya? Entonces, luego va a los sobrecalentadores, ¿okay? Sobrecalentadores, que el primer sobrecalentador, ¿cuál es? El primer sobrecalentador es este que está acá, que son las paredes de los ductos. Las paredes de los ductos, ¿okay? Funcionan como sobrecalentadores. ¿Okay? O sea, estos son paredes, pero de de evaporación. ¿Okay? Entonces, estos ductos que están acá están conformando paredes también, pero para recuperar la energía un poco. Ok, entonces
De aquí iría entonces después al sobrecalentador primario, que sería este, ¿ok? Y del sobrecalentador primario iría al sobrecalentador final, que sería este, y al final iría a el sobrecalentador final, ¿ok? Que la salida sería esta que aparece acá. Entonces fíjense que hay una correspondencia entre el esquema físico y lo que se presenta en el diagrama TS. En el diagrama TS. ¿Okay? Y este arreglo pudiera tener unas pesas. En termodinámica analizaron esto nada más, no vieron esto, ¿ok? Pero ahora vamos a ver. Ok, ahora la clasificación. Las máquinas de circulación natural usualmente, ¿okay?, se hacen de circulación natural, las de máquinas de 10 a 180 bares, ¿okay?, de 10 a 180 bares con el esquema de circulación natural como este que aparece acá. ¿Okay? Máquinas con circulación asistida, o sea, ¿qué significa circulación asistida? Que yo puedo, ¿okay?, usar una bomba para para apoyar al fluido que circule por el sistema de ebullición, ¿ok? Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? ¿Qué ventaja tiene que yo ponga una bomba aquí? Aumenta la presión. ¿Puedo aumentar la presión? No, la presión yo la voy a escoger en el diseño dependiendo de qué. Dependiendo de la máxima presión disponible que yo limito. ¿Por qué? Porque la presión que yo escojo, yo no la puedo escoger muy alta, porque si la escojo muy alta, ¿okay?, puedo tener problemas, ¿okay?, de límite de temperatura permisibles, etc. ¿Okay? Entonces, aquí lo que tengo es que a medida que yo aumento la presión, ¿qué le pasa a la diferencia de densidad entre el líquido y el vapor? ¿Qué le pasa a la diferencia de densidad entre el líquido y el vapor? Disminuye, ¿no? ¿Así? Vamos a ver si adelantamos un poco esto y les muestro. Ajá. Esta gráfica que aparece aquí, que me indica la densidad del agua y la densidad del vapor en función de la presión. Y a medida que va aumentando la presión, la diferencia de densidad va disminuyendo. Y si la diferencia de densidad disminuye,
¿Qué pasa? Que el potencial de circulación, ¿qué es eso? Que es la energía que yo tengo para que se mueva el agua dentro del circuito de ebullición, se reduce. Entonces, cuando yo aumento la presión, ¿okay?, pierdo capacidad. Entonces, cuando pierdo capacidad de eso, lo sustituyo con una bomba. Ah, pero esa bomba puede ser cualquier bomba. No, ahora vamos a ver qué bomba puede ser esa. Ok. Después tenemos las máquinas de un solo paso, que son que meto el fluido y lo saco. ¿Okay? O máquinas, ¿okay?, de circulación combinada, que tienen un sistema en donde yo puedo sacar una cierta recirculación, ¿okay?, y eso mejora el comportamiento de carga parcial de la máquina. ¿Okay? Eso lo podemos ver. Ahora vemos la máquina esta que dijimos que era de una bomba de circulación asistida. Ahora fíjense, ¿verdad? ¿Qué pasa con una bomba? El problema de esa bomba, alguien puede decir que puede ser que va a manejar una presión muy grande. ¿Eso es verdad? ¿Una presión muy grande? Sí, va a manejar una gran presión. ¿Por qué? Porque la presión, dijimos que podían ser, va a ser la presión de la caldera. Pero la diferencia de presión va a ser muy grande. La diferencia de presión es para vencer la presión que hay entre la circulación del fluido, la pérdida que va a haber entre la tubería de entrada y la salida que está ahí. ¿Okay? O sea que la diferencia de presión es mínima. O sea que de ese punto de vista, la potencia de esa bomba debería ser una potencia relativamente pequeña. Ok, ahora, ¿cuál es el problema de si es una bomba de potencia pequeña? ¿Cuál es el problema de esa bomba? ¿Puedo poner una bomba cualquiera y ya está? No, no puede ser una bomba cualquiera. ¿Por qué no puede ser una bomba cualquiera? Vamos a poner una bomba centrífuga. Entonces, si yo pongo una bomba centrífuga, ajá. Entonces, esta es la bomba centrífuga, ¿verdad? Esta es ese líquido no tiene el problema de que si está tan cerca de ebullición, no tiene el ¿perdón? Ese líquido que está tan cerca de la ebullición, no tiene el problema de que tiende a hervir y a cavitar la bomba. No, porque la diferencia de altura es relativamente grande. Yo voy a poner la bomba no arriba, sino abajo.
Entonces, voy a poner entonces que la presión de succión, ok, es una presión que puede ser la presión de, por ejemplo, vamos a ponerla en 800 psi. ¿Verdad? Pero la presión de salida puede ser 820 psi. Y no hay problema. Hay 20 psi de diferencia. ¿Verdad? Ah, pero vamos a ver. Vamos a ver el balance otra vez. De elementos de máquina. Balance de fuerza. Presión por el área. Y de este lado, ¿qué voy a tener? El motor eléctrico. Y aquí la carcasa del motor eléctrico. Y aquí la presión atmosférica. Entonces, bueno, esto está descentrado. Disculpe. Lo va a centrar. Le ponemos el eje así. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Que de este lado yo voy a tener 800 por esta área. Y de este lado voy a tener esta área por 14.7 psi. El cojinete de empuje, ¿cuánto tiene que ser? 900 y pico. No, 700. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que adicionalmente a eso, ¿qué temperatura tiene esta? ¿Y qué temperatura va a tener este motor? La misma temperatura del fluido, y esa temperatura es una temperatura altísima. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo que tener un motor aquí enfriado. Entonces, ya vemos que esa bomba no puede ser cualquier bomba. Y efectivamente, aquí tienen la fulana bomba esa.